tardes. Estamos hoy aquí para presentar el proyecto de Envejecer en Femenino y contamos con la presencia de Mónica Ramos, que va a ser nuestra conferenciante principal. Mónica es doctora en Antropología Social, especialista en envejecimiento de género y profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, y es la socia directora de INGES. Mónica, además, desde el año 92 compagina su labor docente e investigadora con la gestión y dirección de proyectos formativos, de investigación y consultoría. También es la autora del libro Envejecer siendo mujer, uno de los libros que hemos tomado como referentes para poder desarrollar el guión de este documental y de este proyecto que presentamos hoy. Así que bienvenida, Mónica. Hola, ¿qué tal, Viviana? Muchísimas gracias por invitarme, por estar esta tarde aquí, por compartir, el tiempo que hemos compartido tú y yo ya me hace ilusión el que hemos podido charlar y sobre todo ya no solamente que pueda estar hoy aquí transmitiendo dando la conferencia que voy a dar, sino que me apetece muchísimo ver el vídeo, que es el anticipo de ese posible documental que algún día espero que puedas desarrollar sobre envejecer en femenino. Así que también eso me hace mucha ilusión. Pues nada, te dejo todo el protagonismo, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Empezamos. Tratar de trasladaros por lo que es parte de mi investigación, como en el ámbito de la antropología y de la gerontología, sobre lo que significa envejecer siendo mujer. Primero os voy a plantear, yo siempre intento situar dónde se investiga el envejecimiento de las mujeres, porque no se hace en el vacío, se hace en un contexto sociocultural. Y por lo tanto, yo quiero plantearos en primer lugar lo reciente y lo novedoso todavía, que es el estudio de las mujeres mayores como campo de investigación, sobre todo en España, pero también a nivel internacional. En ese sentido, tampoco es que esté demasiado bien en otros lugares del mundo. Y sobre todo en este aspecto lo que voy a resaltar es por qué se ha dado, o sea, por qué sigue siendo novedoso, ¿no?, el estudio de la vida de las mujeres mayores. Realmente porque todo es novedoso la investigación sobre el envejecimiento, y más lo es todavía si se investiga la feminización de la vejez o el envejecimiento desde una perspectiva de género. Y también os voy a situar desde qué posición yo investigo, porque como decía Donna Haraway, todos investigamos desde una posición situada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que sepáis desde qué posiciones yo habitualmente investigo, tanto en gerontología como en antropología. Luego os lo describiré. Después voy a hacer simplemente una descripción de por qué precisamente se ha investigado poco sobre el envejecimiento y menos desde perspectiva de género, sobre todo para cuestionar el edadismo y las representaciones sociales que todavía tenemos en nuestra sociedad. Y es imprescindible hablar de ese edadismo porque cuando el edadismo se junta y se conjuga o se suma al androcentrismo, al machismo y al patriarcado, pues observamos una doble discriminación en el caso de las mujeres mayores, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser mayores. Entonces, todo esto es el panorama que yo quiero desarrollar esta tarde aquí, y ya unas reflexiones finales, y espero que esto os lleve a plantearos pues cuestiones, preguntas o reflexiones que podamos ver después de mi intervención y después de ver el vídeo que ha preparado, que ya ha hecho Viviana. Bueno, en cuanto al primer aspecto, a lo reciente y novedoso que es el estudio de las mujeres mayores como campo de investigación, una de las cosas fundamentales que a mí me gusta siempre resaltar es que, a pesar del impresionante avance de la esperanza de vida y del aumento de esta esperanza de vida en el mundo, sobre todo en los países más desarrollados, y a que cada vez vivimos en sociedades más longevas, no ha sido hasta fechas muy recientes cuando la temática relacionada con el envejecimiento y con las personas mayores se ha introducido tanto en el ámbito científico como en la agenda política. Sobre todo, fijaros que ha sido clave la celebración de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, que Naciones Unidas celebró en España en el año 2002, y lo hizo precisamente porque éramos uno de los países más envejecidos del mundo. La parte de la Asamblea de Naciones Unidas se celebró en Madrid, pero precisamente la parte de las ONGs se celebró en Valencia. Ahí es donde fueron todas las ONGs relacionadas con envejecimiento para contribuir al diseño del plan de acción que se supone que a partir de ese momento se tendría que implementar en todo el mundo. Y bueno, el panorama, el paradigma que se defendió en ese momento fue el paradigma del envejecimiento activo, pero como veis estamos hablando de una época muy, muy, muy reciente. Y entre otras causas, uno de los motivos por los que el envejecimiento ha tenido poca relevancia
hasta fechas muy recientes, pues se debe fundamentalmente a la escasez de estudios y de investigaciones que hay sobre el envejecimiento y sobre las personas mayores. Esto pues lo que evita es tener todavía a fecha de hoy un diagnóstico tanto económico como político, como demográfico, como socioantropológico, suficientemente profundo y intenso para poder entender realmente cuál es la situación de las personas mayores en el mundo, y esto pues sigue ocasionando todavía a fecha de hoy una importante invisibilidad social y política sobre esta temática. Pero además, igual de importante que el envejecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, otro fenómeno importantísimo desde hace ya décadas es la feminización de la vejez, de la que hablaba Amparo, ya que la proporción mundial de mujeres frente a hombres crece significativamente a medida que avanza la edad. Lo que nos encontramos es que, por ejemplo, para que simplemente os diga un dato, entre las personas de más de 100 años en España solamente hay 16 hombres por cada 100 mujeres. Por eso cuando decimos ancianos en masculino, pues prácticamente estamos cometiendo un gravísimo error, porque de lo que deberíamos hablar es en femenino, porque es lo que más nos encontramos, mujeres verdaderamente ancianas. Sin embargo, tampoco la feminización de la vejez ha dado lugar, en general, a una formulación de políticas específicas sobre la situación de las mujeres mayores como una prioridad a atender en todas las regiones del mundo, y por ello la dimensión femenina del envejecimiento y la situación de las mujeres mayores sigue siendo todavía a fecha de hoy una cuestión pendiente tanto en la agenda nacional como en la agenda internacional, y ahora os diré que también en la investigación. Otra cosa que sabemos cuando hacemos investigaciones, especialmente quienes trabajamos desde un enfoque feminista, es que uno de los múltiples factores que influyen en el proceso de envejecimiento, uno de los más relevantes, es precisamente la variable de género, ya que no envejecen igual, ya lo ha dicho antes Amparo, y yo lo recalcaré a lo largo de toda esta conferencia, no se envejece igual siendo hombre que siendo mujer, y sin embargo sorprende la escasísima investigación que hay sobre las repercusiones de las desigualdades de género en la vejez. Esto se debe fundamentalmente porque siempre hay que hacer un análisis histórico de por qué suceden las cosas. Esto sucede fundamentalmente porque existe un fuerte sesgo androcéntrico que ha caracterizado a todas las ciencias y especialmente a las que a mí me toca, sobre todo a la antropología y a la gerontología, pero todas las ciencias tienen un sesgo androcéntrico. Este sesgo lo que pone de relieve es cómo ha sido precisamente el feminismo el que ha aportado realmente los fundamentos que han permitido tanto cuestionar como superar este sesgo, y cómo desde una perspectiva de género se pueden visibilizar las desigualdades y las discriminaciones estructurales que tiene un sistema como el nuestro, el sistema patriarcal, sobre la vida de las mujeres. Sin embargo, y lo comentaba de una manera muy sutil al principio de la presentación Viviana, aunque el feminismo ha desvelado estas desigualdades, prácticamente el feminismo no ha puesto su foco de atención en el envejecer de las mujeres mayores. Y tampoco la gerontología se ha servido de manera general de las aportaciones del feminismo para estudiar las desigualdades de género en la vejez. Por lo tanto, aquí tenemos una doble carencia. El feminismo no ha estudiado el envejecimiento y la gerontología normalmente no ha puesto una perspectiva de género para estudiar el envejecimiento de hombres y mujeres. Y además, otro dato remarcable que yo me encontraba fundamentalmente cuando empezaba a hacer investigación hace 20 y tantos años y buscaba documentación que verdaderamente intentase, bueno, que aplicara una perspectiva de género sobre la vida de hombres y mujeres para tratar de analizar qué desigualdades nos encontrábamos, pues algunos de los estudios que sí que aplicaban una perspectiva de género en el estudio de la vejez se inclinaban por mostrar una imagen de la mujer mayor extremadamente vulnerable, resaltando todas sus necesidades, las carencias, la falta de recursos, pero invisibilizando a menudo las capacidades que tienen las mujeres mayores, las aportaciones que dan a la sociedad en su conjunto, y cómo pueden y cómo afrontan en muchas ocasiones gran parte de esas carencias que el sistema patriarcal establece, y que ellas van haciendo cambios a lo largo de su vida y especialmente en la vejez, ¿no? Por todo esto es importante destacar, como os decía al principio, en este punto, lo reciente y lo novedoso que es todavía hoy el abordaje del envejecimiento de la vejez desde una perspectiva de género y el estudio de las mujeres mayores como campo de interés científico. Con estos antecedentes, como os podéis imaginar, pues yo, a medida que he ido investigando sobre la vida de las mujeres, lo que decidí hace ya más de una década fue realizar mi tesis doctoral,
que me llevó mucho tiempo. Para mí fue una cocción a fuego lento. Hice un estudio etnográfico para tratar precisamente de analizar todas estas carencias, necesidades y dificultades, pero también para ver cuáles eran las fortalezas, las potencialidades de las mujeres mayores. Por lo tanto, yo me centré en el envejecer de las mujeres. Y lo que pretendía ver también es cómo las mujeres hacen cambios en sus proyectos vitales y cómo llegan a la vejez, a veces con un sumatorio de discriminaciones, pero también ellas aportando a través de sus fortalezas un montón de cambios en su proyecto vital. Y lo que hice fundamentalmente, bueno, no voy a entrar ahora en la metodología, pero hice sobre todo grupos de discusión con mujeres mayores, hice observación participante y el producto de esa tesis doctoral, parte de esa tesis doctoral se convirtió en el libro que os ha comentado antes Viviana, ¿no? Bueno, ¿y desde qué posición he investigado yo el envejecer de las mujeres mayores? Bueno, pues yo fundamentalmente investigo dentro de dos disciplinas, dentro de la gerontología y dentro de la antropología. Y en esas disciplinas adopto fundamentalmente tres posiciones. En primer lugar, adopto una posición crítica para cuestionar el edadismo que existe todavía en nuestra sociedad hacia las personas mayores, sobre todo también para cuestionar el modelo biomédico desde el cual se han generado las representaciones sociales que tenemos hoy en día sobre las personas mayores, y también para cuestionar, yo una gran parte de mi tesis la dediqué precisamente a cuestionar la imagen que se ha creado sobre el envejecimiento demográfico, que es una imagen catastrófica, como una imagen de problema social, cuando en realidad, como comentaba antes Amparo, cuando hacemos investigación nos damos cuenta de que el envejecimiento demográfico es uno de los mayores éxitos de la historia de la humanidad. La esperanza de vida ha sido casi muy parecida a lo largo de todos de los 20 siglos de los que tenemos información, y el cambio fundamental ha venido a mediados del siglo XX. Ahí es cuando podemos empezar a hablar de sociedades envejecidas o de envejecimiento demográfico. Por lo tanto, si eso se ha dado, ha sido en el momento en el que ha empezado a haber sociedades avanzadas, grandes cambios tecnológicos, económicos, socioantropológicos, médicos, que han permitido el avance de la esperanza de vida, y ha permitido que no solamente envejezcan unas pocas personas, sino que envejezca la gran mayoría. Por lo tanto, que vivamos en sociedades longevas. Y eso es un éxito de la humanidad importantísimo que deberíamos poner en valor, y cualquier cosa que se pueda añadir o se pueda entender que esté relacionado con el envejecimiento demográfico se debería ver como un reto social, pero nunca como un problema, porque realmente es un éxito. No voy a entrar, por supuesto, ya aquí en esta temática, pero a mí me encantaría, porque realmente, por lo menos si os leéis el libro, veréis que ahí profundizo mucho en cómo se ha generado esta visión negativa del envejecimiento demográfico. También adopto, además de una posición crítica para cuestionar el edadismo, también adopto un enfoque de curso vital. Primero, porque me parece imprescindible entender el envejecimiento, y así es como nos lo plantea Naciones Unidas y nos lo plantea la OMS. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, no es una cosa que aparece solamente cuando nos hacemos adultos, desde que somos adultos hasta que nos morimos. El envejecimiento es un proceso natural que comienza incluso en el momento de la gestación, y por supuesto ya cuando nacemos, a partir de ese momento ya estamos creciendo y estamos envejeciendo. Y también porque es muy, muy importante entender que si adoptamos un enfoque de curso vital, esto nos permite ver que la vejez es una etapa más de la vida. No es una etapa separada, sino que es una etapa más. Y evidentemente todo lo que nos haya ido pasando a lo largo de nuestro curso vital va a tener una repercusión en la vejez. Eso para mí siempre ha sido importantísimo, porque muchas veces lo que vemos son estudios que se centran en exceso en las personas mayores, en el momento presente de las personas mayores, pero ese momento presente siempre tiene una historia, siempre tiene una biografía. Por eso es tan importante analizar las trayectorias vitales de las personas para poder ver por qué han envejecido como lo han hecho, ¿no? Entonces, esto para mí era fundamental a la hora de investigar el envejecer de las mujeres, y también porque yo quería mostrar la importante heterogeneidad que nos encontramos entre las mujeres mayores. Yo hablaré aquí de las mujeres mayores, pero en realidad, aunque hay variables estructurales que nos atraviesan a todas las mujeres, como es el género, en realidad luego las trayectorias vitales de las mujeres mayores ha hecho que no todas lleguen igual a la vejez. Y veremos luego que variables, por ejemplo, como el estado civil, o como el nivel de instrucción que se alcanzó en la juventud, o incluso como la clase social, determinan situaciones muy distintas en el envejecer de las mujeres.
Y por último, también adopto, por supuesto, una posición feminista, un análisis feminista de la vida bueno, de la situación en la que envejecen hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y desde esta posición feminista cuestiono desde un enfoque de género el sesgo androcéntrico que han tenido las ciencias sociales en general y en particular esas desde las que yo investigo, que es la antropología y la gerontología, y también para mostrar la influencia que tiene el sistema patriarcal en el envejecer de las mujeres y cómo las desigualdades que establecen los patrones de género atraviesan el curso vital de las mujeres y determinan la manera en la que en muchas ocasiones envejecemos y por tanto las condiciones con las que o en las que llegan las mujeres a la vejez. En definitiva, con estas tres patas, desde una posición crítica, un enfoque de curso vital y un enfoque feminista con perspectiva de género, yo investigo realmente desde la gerontología crítica feminista y desde la antropología feminista, por lo tanto, incluso si unimos la gerontología con la antropología, desde la geroantropología feminista. Esa es mi posición como investigadora. Bueno, si pasamos a analizar desde la posición crítica cómo cuestiono yo el edadismo que todavía en la actualidad tenemos en nuestra sociedad. Bueno, no me puedo entretener aquí porque sería todo un análisis histórico complejo, pero ya desde finales del siglo XIX y principios del XX, las principales ciencias que se empezaron a preocupar sobre el estudio del envejecimiento y de la vejez fueron fundamentalmente las ciencias relacionadas con el ámbito de la salud y la medicina. Esto ha generado que las representaciones sociales que todavía a fecha de hoy tenemos sobre las personas mayores asocien el envejecimiento a la enfermedad, al deterioro, a la decrepitud, a la falta de horizonte vital, y por eso muchas de las corrientes que se fueron desarrollando a partir de estos estudios que se daban en el ámbito de la medicina, las corrientes que se investigaban el envejecimiento dentro de las ciencias sociales empezaron a entender o entendían el envejecimiento como un proceso en el que las personas iban perdiendo un rol social, como las personas mayores se las entendía como personas sin rol social. De hecho, algunas teorías, como la teoría del desenganche o de la desvinculación, planteaba la muerte social de las personas mayores antes de la muerte física, ¿no? Antes del fallecimiento. Por lo tanto, arrastramos todavía a fecha de hoy ese imaginario muy estigmatizado y negativo acerca de lo que significa el envejecimiento. De hecho, esta idea de asociar envejecimiento o vejez con enfermedad, con deterioro, genera una distorsión muy importante hacia cómo percibimos a las personas mayores y también puede generar una distorsión incluso a cómo se perciben las personas mayores a sí mismas, aumentando incluso su nivel de vulnerabilidad, porque se pueden sentir excesivamente frágiles o como personas sin capacidad para tomar decisiones, porque es un poco la idea que se genera al entender el envejecimiento o la vejez con estos adjetivos que os he dicho antes de deterioro, enfermedad, decrepitud. Pero además hay una cuestión que yo como antropóloga analizo mucho y es el lenguaje que utilizamos cuando hablamos de las personas mayores. El lenguaje es estructurador de la realidad. El lenguaje construye la realidad que definimos. Y una de las cosas que yo siempre menciono en mis conferencias es cómo llamamos a las personas mayores. En muchas ocasiones en los medios de comunicación, los políticos, por ejemplo, o incluso la sociedad en su conjunto, por ejemplo, habla de las personas mayores como nuestros mayores. Lo estaréis escuchando durante la pandemia, hemos escuchado permanentemente hablar de nuestros mayores. Eso es un lenguaje totalmente infantilizador, porque si os dais cuenta, nunca decimos nuestros adultos. Eso no se dice nunca, quedaría ridículo. Solo decimos nuestros niños o nuestras niñas, nuestros menores o nuestros mayores. Por lo tanto, asemejamos a los menores como los mayores y los infantilizamos. Cuando queremos hablar de los adultos decimos la sociedad o la ciudadanía. Entonces ahí es cuando ponemos esa sociedad y esa ciudadanía tiene derechos políticos, civiles, económicos, pero si decimos nuestros mayores les estamos infantilizando. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque los mayores no son de nadie, no son nuestros, ni son de la familia, ni son de la sociedad, ni son de los políticos. No tocamos a 4 o 5 mayores cada uno. Los mayores son personas adultas con capacidad para tomar decisiones y con capacidad para ser personas autónomas, porque la mayoría lo son. Por lo tanto, quitemos esta idea de nuestros, porque en el fondo, como decía una feminista, Ursula K. Le Guin, decía, sentimentalizar o infantilizar o fragilizar
el envejecimiento o las personas mayores es una manera de despreciarla. Entonces, hay que tener cuidado con estas palabras que utilizamos. O, por ejemplo, cuando hablamos de las personas mayores como abuelos. Decimos, los abuelos y las abuelas se manifiestan por sus pensiones. No, lo que ahí se están manifestando son personas, si queremos decir personas mayores, adultos mayores, pero no son abuelos y abuelas, porque a lo mejor muchos ni siquiera lo son. El rol de abuelo o abuela es un rol familiarista y uno solamente es abuelo o abuela de sus nietos. Por lo tanto, también nombrar a las personas mayores como abuelos es darles solo un rol familiar y quitarles un rol social y político que lo tienen y es muy importante, ¿no? Bueno, además, como os decía, esta visión fuertemente medicalizada del envejecimiento nos termina generando una idea de que el envejecimiento es un proceso solo individual, muy pegado a la edad cronológica, cuando en realidad el envejecimiento no solamente es un fenómeno individual que tenemos cada persona, sino que es un fenómeno social. Envejecemos en contextos, envejecemos teniendo un imaginario social de lo que significa el envejecimiento. Por eso, la vejez y el envejecimiento y la edad es una construcción social. Depende de cómo defina nuestra sociedad estos fenómenos, estos conceptos, vamos a tener una idea y un imaginario, unas representaciones sociales concretas. En este caso, como estoy diciendo, tenemos unas representaciones sociales negativas. Y el tener esta visión tan medicalizada del envejecimiento también hace que el envejecimiento se entienda como un fenómeno curable. De ahí las terapias anti-envejecimiento, que habréis escuchado muchas veces en los medios de comunicación. Lo anti-envejecimiento es mucho más perturbador de lo que creemos, porque en realidad nos hace que imaginemos el envejecimiento como un problema, no como un éxito. Como si fuera malo envejecer, cuando en realidad la alternativa a envejecer es morirse. Y yo creo que eso no lo queremos ninguno. Lo que queremos es envejecer. Otra cosa es que queramos envejecer con bienestar, con recursos, con autonomía, con capacidad, pero lo mejor que nos puede suceder es envejecer. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas terapias anti-envejecimiento, que lo que nos están diciendo es que envejecer es un problema y que envejecer es algo malo. Y que casi cumplir años acaba por entenderse como sinónimo de patología y que tiene en el fondo como consecuencia última el rechazo que vemos hacia el hecho de envejecer, hacia que la gente parece que no quiere decir que es mayor o que no quiere verse como una persona mayor. Otra cosa es que nos sintamos interiormente como personas con la edad que queramos, porque la edad tiene una parte sentida, que yo me puedo sentir joven, pero si yo digo que me siento joven, en el fondo lo que estoy diciendo es que yo me siento con ilusión, con proyecto, con ganas de hacer cosas, con perspectiva vital. Por lo tanto, a lo mejor no deberíamos decir que me siento joven, sino que me siento así, con ilusión, con capacidad, con alegría, con un proyecto de vida, ¿no? Y por eso es tan importante que cuestionemos todas estas cosas, porque realmente si no lo hacemos, estamos desvalorizando lo importante que significa envejecer y lo importante que significa crecer y cambiar. De una manera muy resumida, solo os quiero entonces resaltar como este modelo biomédico, ¿a qué nos lleva en la actualidad? Pues nos lleva a tener una visión muy medicalizada del envejecimiento, es decir, la vejez como sinónimo de enfermedad. Muy biologicista, a que todo se reduce a la edad cronológica y al cuerpo que envejece. Y por lo tanto, en cuanto empezamos a ver signos de ese envejecimiento, nos asusta, ¿no? Porque realmente hay una mirada muy negativa sobre el cuerpo que envejece, sobre el cuerpo envejecido. También tenemos una mirada edadista, es decir, el edadismo es la discriminación por edad. Y como decía el otro día una persona, Irene Ramos, que es una experta en comunicación y envejecimiento, decía, que me pareció una frase muy interesante, decía, la discriminación es la discriminación de nuestro yo del futuro. O sea, no solo discriminamos a las personas mayores de ahora, sino que estamos discriminando a nuestro yo del futuro, porque algún día seremos mayores y si tenemos una discriminación hacia las personas mayores de ahora, posiblemente algún día nos discriminarán a nosotros cuando seamos mayores. También esta visión fuertemente, este modelo biomédico, considera la vejez como una etapa separada del resto de la vida. No tiene una mirada de curso vital. Y como os decía al principio, es importantísimo tenerlo para entender que envejecemos tal y como hemos vivido. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta qué cosas y qué decisiones tomamos, qué factores protectores vamos incluyendo en nuestra vida para llegar mejor a la vejez.
Y por último, otra cuestión que produce este modelo biomédico sobre el envejecimiento es que homogeniza a todas las personas mayores. Cuando hablamos de las personas mayores, parece que todas las personas mayores, por el hecho de ser mayores, son iguales. Y en realidad, fijaros que ni siquiera son una generación, son muchas generaciones. Desde los 65 años, que ya podemos estar entendiendo que la sociedad mete en ese saco a las personas mayores a partir de los 65 años, en adelante estamos viendo que hasta que nos muramos, que nos podemos morir con 100 o 100 y pico años, ahí hay muchas generaciones dentro de eso que llamamos personas mayores, ¿no? Por lo tanto, decir que son igual de vulnerables o que son igual de homogéneas, pues es un grave error. Y lo estamos comprobando con esta pandemia, ¿no? Que estamos constantemente diciendo que las personas mayores son un colectivo vulnerable. No, no es cierto. Hay muchas personas mayores que no son vulnerables porque tienen muy buena salud, porque se encuentran con recursos económicos, porque se encuentran muy bien. Fijaros, el otro día me decía una persona que trabaja en una escuela de teatro que llegó una señora de 92 años a preguntar, él no sabía la edad que tenía, pero preguntó si podía ver una clase de teatro porque le apetecía hacer teatro. Bueno, le dijo que tenía que ver si le venía bien los horarios y cuando le preguntó la edad le dijo, tengo 92 años. Entonces, esa persona no es vulnerable, esa persona está perfectamente activa, haciendo muchísimas cosas. Entonces, llamarla vulnerable por la edad es un grave error y es una discriminación por edad. Y además, una de las cosas que vemos cuando hacemos investigación es que los amplios intereses y capacidades de las personas mayores que vemos que tienen en la actualidad nos tiene que hacer repensarnos la vejez no como un tiempo de desconexión, no como un tiempo de fragilidad y de vulnerabilidad, que se puede dar, pero la vulnerabilidad y la fragilidad se puede dar en cualquier momento de la vida y por lo tanto eso también lo tenemos que poner de relieve, sino que nos tenemos que repensar la vejez con esta mirada mucho más amplia e incluso deberíamos empezar a hablar de vejeces, porque es uno de los colectivos más heterogéneos, el de las personas mayores, y además deberíamos sacar cada vez más el envejecimiento del ámbito médico, llevarlo a todas las profesiones, cuestionar cómo se está hablando de envejecimiento y de qué cosas se hablan en los medios de comunicación cuando se habla de envejecimiento. Hay una enorme tendencia a hablar de cosas negativas como la soledad, cuando no siempre todas las personas mayores por el hecho de ser mayores están solas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar esta mirada que se tiene en la actualidad porque las personas mayores nos ponen permanentemente un espejo delante para decirnos que son muy diversas, que son muy variadas y que evidentemente están todavía activas, son autónomas, tienen capacidades, toman decisiones y tienen que participar en la sociedad como participan todas las generaciones. Por eso incluso hay que corregir cosas como cuando decimos que el futuro de la sociedad son las personas jóvenes. No solamente son las personas jóvenes, son todas las personas que estamos viviendo y compartiendo un momento histórico. Todas las personas debemos contribuir y lo hacemos al cambio social. Otra cosa es que habitualmente no se visibilice las cosas que hacen las personas mayores en los medios de comunicación. Pero además, si a este edadismo le sumamos que vivimos en sociedades patriarcales y machistas, en las que las mujeres estamos en una situación de discriminación y sufrimos importantes desigualdades a lo largo de toda nuestra vida, pues si sumamos al edadismo el machismo, encontramos una doble discriminación en el caso de las mujeres mayores por ser mujeres y por ser mayores. En este sentido, lo que observamos cuando hacemos investigación es que la discriminación por edad afecta más a las mujeres mayores que a los hombres y la discriminación por género afecta más a las mujeres mayores que a mujeres de otras edades. Y esto se observa claramente cuando hacemos investigación sobre el envejecimiento con una perspectiva de género y de curso vital. Lo que observamos en nuestras sociedades posmodernas fundamentalmente es la idea que os decía antes de que ser joven tiene más valor que ser una persona mayor o ser viejo. Entender que cuando digo viejo lo digo con una connotación positiva, no negativa. Es decir, que también se ha estigmatizado esta palabra cuando antes tenía un valor positivo el hecho de ser viejo. Tiene más valor ser hombre que ser mujer, como hemos estado exponiendo. Por lo tanto, ser mujer y ser mayor está doblemente devaluado. Además, los patrones y los roles de género, los patrones en los que nos hemos socializado las mujeres y los roles de género que hemos desempeñado a lo largo de nuestras vidas explican, como vamos a ver a continuación, gran parte de las desventajas que nos encontramos cuando hacemos estudios con mujeres mayores. Muchas de las desventajas, desigualdades, carencias que nos encontramos en la vejez de las mujeres son
consecuencia de los mandatos de género en los que han sido socializadas y de los roles de género que han desempeñado a lo largo de sus vidas. Por eso, hacerse mayor no es lo mismo para hombres que para mujeres. Y eso es una de las cosas que yo voy a poner ahora precisamente de relieve. Y por tanto es imprescindible incorporar una perspectiva de género para poder evidenciar las desigualdades que sufren las mujeres a lo largo de toda la vida y especialmente en la vejez. Como resultado, como os he dicho, de esos diferentes, de las diferentes oportunidades, de las limitaciones o del acceso a los recursos que ha caracterizado en muchas ocasiones la vida de las mujeres. Sin olvidar, como os decía al principio, que además de que esto es cierto, encontramos diversidad y heterogeneidad en las vidas de las mujeres mayores, sobre todo por variables, como veremos ahora, como es la clase social, el estado civil o el nivel de instrucción, y que marcan diferencias importantes cuando hacemos estudios en la vida de las mujeres mayores. Bueno, pues con todo este panorama, yo fundamentalmente en mis investigaciones lo que he tratado, por un lado, ha sido desvelar ese doble estándar que tiene nuestra sociedad a la hora de entender el envejecer de los hombres y de las mujeres, las carencias o las dificultades que tienen las mujeres mayores por haber envejecido en sociedades patriarcales, en donde los mandatos y los roles de género le han ocasionado, han tenido consecuencias negativas sobre su envejecimiento, pero también yo siempre visibilizo las aportaciones de las mujeres mayores a la sociedad, sus fortalezas y sobre todo las potencialidades a partir de las cuales podemos trabajar y utilizarlas como factores protectores para precisamente superar parte de esas carencias y dificultades que algunas mujeres mayores tienen en el envejecer. Bueno, como os he comentado, como os estoy comentando, una de las cosas que nos encontramos en ese doble estándar del envejecer de hombres y mujeres, una de las cosas que nos encontramos, y que lo ha comentado un poco Amparo, es que los hombres pueden hacer gala de los años que tienen, mientras que las mujeres estamos prácticamente abocadas a enmascarar esos años. Lo que pone de manifiesto que la sociedad atribuye un significado diferente al envejecer de los hombres que al envejecer de las mujeres. Y nos lleva todavía, en la actualidad, eso es algo que todavía no está cuestionado o suficientemente cuestionado, algo que decía Susan Sontag a finales de los años 70. Y es que mientras que los hombres maduran, las mujeres envejecemos. Esto implica también que a las mujeres se nos consideren mayores a edades más tempranas que a los hombres, lo que en antropología llamamos la atribución social de la edad, y que mujeres de 50 y tantos años ya se las ve mayores que a hombres de 50 y tantos años, ¿no? Y eso es como el techo de cristal de la edad, que nos afecta mucho porque la mirada o la representación social que tiene la sociedad de nuestro envejecimiento es mucho más devaluado y más negativo que del envejecimiento de los hombres. Y esto nos plantea o nos lleva a una frase que yo os quiero leer de Ana Freixas, que es una gerontóloga feminista que para mí siempre es y ha sido un modelo, un espejo en el que mirarme. Ella dice: para las mujeres envejecer supone un estrechamiento de los límites de sus posibilidades de estar y de situarse en el mundo. Otra cosa es que luego veremos que las mujeres cuestionan permanentemente esto, pero la sociedad sí que nos limita permanentemente en nuestro envejecimiento y en nuestra manera de estar como mujeres envejecidas en nuestros cuerpos envejecidos, ¿no? Otro aspecto relevante que vemos en este doble estándar del envejecimiento de hombres y mujeres es que las mujeres, a medida que las mujeres envejecen, observan lo efímero de su valor vinculado a su cuerpo, que pierde estimación social porque ya no cumplimos con el valor de la belleza, que en el caso de las mujeres está asociada, la belleza siempre está asociada a la juventud, pero como solamente somos las mujeres a las que se nos identifica con la belleza, a nosotras se nos devalúa de una manera más importante nuestra belleza que a la de los hombres. O dicho de otra manera, el mensaje que se nos transmite a las mujeres es que debemos esforzarnos permanentemente en no parecer mayores. Nosotras tenemos que estar constantemente luchando contra la edad. Para nosotras, una de las construcciones de la identidad femenina en una sociedad patriarcal como la nuestra es que tenemos que ser bellas. Pero como os decía, la belleza solamente está asociada a la juventud.
Por lo tanto, para nosotras, envejecer tiene ese doble estigma. Fijaros que hace unos meses, le escuché al Dalai Lama que decía que él ya presentía que estaba cerca su final, que iba a fallecer y que iba a reencarnarse el próximo Dalai Lama en una mujer. Y dijo lo siguiente, dijo, espero que sea bella, porque las mujeres tienen que ser bellas, los hombres no. Por eso yo he sido un Dalai Lama y no he tenido que ser bello porque yo soy un hombre. Entonces, si un hombre tan espiritual como el Dalai Lama considera que la belleza es algo intrínseco en las mujeres, pues quiere decir que todavía esto sigue siendo algo que nos atraviesa el tema de la estética a todas las mujeres. De ahí que para nosotras sea una esclavitud el hecho de no aparentar la edad que tenemos, el uso de cremas, teñirnos el pelo, todo lo que es la cirugía estética, que evidentemente se nos impone mucho más a las mujeres que a los hombres. Y fijaros, lo comentaba antes Amparo, cómo nos determina, sobre todo para las mujeres que están de cara al público, ¿no? Por ejemplo, las actrices, las periodistas, cómo determina el aspecto físico de las periodistas, por ejemplo, que trabajan en televisión, y cómo determina el aspecto físico de las mujeres que trabajan en el cine, cómo muchas dicen que a partir de una determinada edad dejan de tener papeles protagonistas y empiezan a ser la madre o la abuela de alguien, pero no un personaje empoderado y con un protagonismo por sí mismas, ¿no? Por tanto, todo esto lo que demuestra también es que en nuestras sociedades patriarcales el hecho de ser hombre tiene más valor que el hecho de ser mujer. Y por eso muchas de las aportaciones que hacemos las mujeres no se visibilizan, y aún esto se observa mucho más cuando vemos lo que aportan hombres y mujeres mayores. Todavía está más invisibilizado lo que hacen las mujeres mayores. Sin embargo, a pesar de este doble estigma tan importante que os he comentado y que es real, que la sociedad sigue teniendo esta doble vara de medir el envejecimiento de hombres y mujeres, cuando yo he hecho investigación y cuando yo trabajo en intervención social con mujeres, lo que he observado es que las mujeres tienen una vivencia mucho más positiva de su propio envejecimiento y del envejecimiento de las mujeres en general. Es decir, que se cuestionan mucho más toda esta mirada estigmatizadora que tiene la sociedad sobre el envejecimiento de las mujeres, y realmente se han liberado mucho más de lo que podemos pensar. En general, las mujeres más jóvenes a veces me dicen, ¿cómo vivirán las mujeres mayores en sus cuerpos envejecidos? Pues realmente lo viven mejor de lo que habitualmente pensamos, porque realmente se encuentran más libres precisamente del mandato social de la feminidad, y esto hace que las mujeres mayores se enfrenten su propia vejez con más autoestima de lo que habitualmente creemos, y suelen superar bastante bien este estigma, esta doble vara de medir que tenemos en la sociedad. Sin embargo, hay que seguir diciendo que hay que cuestionar este estigma, porque realmente nos afecta a todas las mujeres y a todas las edades. Bueno, entre las carencias más importantes, ya paso a otro punto también que yo suelo investigar, en las carencias y las dificultades que nos solemos encontrar en muchas mujeres mayores y que están asociadas a los mandatos de género en los que ellas se han socializado y a los roles de género que han desempeñado, pues fundamentalmente yo no me voy a meter aquí en muchas más cosas, solamente voy a incidir en una serie de puntos. Estos mandatos y estos roles de género, ¿por qué os digo que han ocasionado o han tenido consecuencia negativa en el envejecer de las mujeres? Pues fundamentalmente porque una de las cosas que yo he observado y que se observa cuando se hace investigación con mujeres mayores es que el nivel de instrucción de muchas de ellas es mucho más bajo que el nivel de instrucción de las siguientes generaciones. Y esto se debe ni más ni menos a los mandatos de género en los que fueron socializadas, es decir, las mujeres, sobre todo las que nacieron antes de los años 60, son mujeres a las que se les educó fundamentalmente para que fueran esposas y madres, y para eso pues no se necesitaba ir a la escuela, lo que se necesitaba era estar al lado de las mujeres de la familia para poder aprender bien lo que significaba ser ama de casa. E incluso las que han trabajado fuera de casa, muchas lo hicieron para poder compaginar con esa función tan importante que era la de ser ama de casa. Trabajaron en un mercado laboral precarizado, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, y muchas no han cotizado a la seguridad social. Por eso, otra de las cosas que nos encontramos es que tienen un nivel económico más bajo que las generaciones homólogas de hombres. Ellos han trabajado en el mercado laboral,
nos encontramos que tienen pensiones de jubilación y sobre todo las mujeres casadas, lo que nos encontramos es que como no han trabajado y si lo han hecho fuera de casa, lo han hecho en un mercado precario y sin cotizar a la seguridad social, cuando llegan a mayores no tienen una pensión de jubilación. Y si se quedan viudas, lo que cobran es una pensión de viudedad que, como sabéis, es bastante más baja que la pensión de jubilación. Sin embargo, ¿todas las mujeres están en esta misma situación? Pues no, porque cuando hacemos investigación lo que nos encontramos es que especialmente las mujeres que pudieron acceder a un mayor nivel de estudios cuando eran jóvenes y que además se mantuvieron solteras, son las mujeres que han trabajado, han cotizado a la seguridad social, es decir, han tenido mejores trabajos, han cotizado a la seguridad social y cuando han llegado a mayores tienen pensiones de jubilación. Nos seguimos encontrando que esas pensiones de jubilación suelen ser más bajas que las pensiones de jubilación de los hombres de sus mismas generaciones, pero tienen más recursos económicos que muchas mujeres mayores, especialmente viudas, que no tienen una pensión de jubilación. Por lo tanto, esto también es importante remarcarlo porque no todas las mujeres mayores están en la misma situación económica. También otra cosa que nos encontramos es que el nivel de salud de las mujeres mayores el nivel de salud de las mujeres mayores es peor que el de los hombres. Y además, esto no solamente es porque llegan a edades más avanzadas, es decir, porque tienen una esperanza de vida mayor, que se circunscribiría más en un aspecto más biológico, ¿no? Que por llegar a edades avanzadas las mujeres pudieran tener una peor salud o más morbilidad, por ejemplo, sino que una de las cosas que encontramos cuando introducimos una perspectiva feminista es que la multiplicidad de roles que han desempeñado las mujeres a lo largo de su vida. ¿Por qué no se oye aquí? Les ha ocasionado, alguien se ha abierto el micrófono. Bueno, esta multiplicidad de roles, este ser para otros, el haber estado cuidando de todo el mundo y además en muchas ocasiones trabajando fuera de casa, les ha ocasionado tener muchas dolencias a lo largo de la vida y especialmente en la vejez. Pero si no introducimos esta perspectiva de género, si no tenemos una mirada feminista, normalmente lo que nos encontramos en los estudios es que se dice que las mujeres, por el hecho de llegar a mayores, por tener una esperanza de vida mayor que los hombres, tienen peor salud. Y no es así. Muchas tienen peor salud porque cargan sobre sus espaldas una cantidad de horas de trabajo, de cuidados, de preocupación por toda la familia, por todo el entorno, que les ha ocasionado muchas dolencias y muchos malestares. Y esto lo vemos, fijaros, en una cuestión que habitualmente no se menciona tanto cuando se habla de mujeres mayores, y es que una gran parte de la vulnerabilidad que encontramos en algunas mujeres mayores se debe a los malos tratos y a la violencia de género. Las mujeres mayores son más vulnerables que los hombres mayores a sufrir malos tratos por ser mayores, porque puedan estar en una residencia o porque puedan estar en el entorno familiar siendo cuidadas por alguien y pueden sufrir negligencia o abusos de otro tipo, pero también las mujeres mayores sufren violencia de género. En esta semana que estamos precisamente en el 25N es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una de las cosas que observamos es la invisibilidad que hay sobre la violencia de género que sufren las mujeres mayores. Y también la sufren, de hecho la sufren en una mayor medida que mujeres de otras generaciones, o por lo menos hay un factor de riesgo para que esa violencia le ocasione muchísimos más perjuicios, que es la cantidad de tiempo que llevan sufriendo violencia. En ocasiones nos hemos encontrado desde 40 o 50 años sufriendo violencia de género por parte de la pareja o expareja. Violencia psicológica, violencia económica, violencia social, que sumado a esto que os he dicho de haber sido seres para otros, de haber tenido que cuidar de otros, de tener a lo mejor menos recursos económicos, ocasiona que las mujeres tengan un estado de salud muchísimo peor. Pero insisto, si no tenemos una perspectiva de género, no veríamos que muchos malestares, muchas dolencias que manifiestan las mujeres mayores, ni los médicos ni ellas mismas lo asocian a toda esta carga de cuidados que han tenido a lo largo de la vida, ni lo asocian, por ejemplo, a haber sufrido malos tratos o violencia. Y por eso es imprescindible analizar la biografía de las mujeres para entender su biología. Cuando se quejan de dolores de cuerpo, de cabeza, de insomnio, detrás puede que haya una mujer sobrecargada de haber cuidado de muchas personas, de haber estado pendiente de todo el mundo o de haber sufrido malos tratos. Pero además de todas estas carencias y dificultades, como os decía, a mí yo siempre investigo tratando de ver
cuáles son las potencialidades, las fortalezas y las contribuciones de las mujeres mayores. Una de las cosas que analizamos y que observamos es que las mujeres mayores siguen siendo todavía a fecha de hoy las grandes proveedoras de atención y cuidado en el entorno familiar. Esto os voy a decir después que hay que corregirlo, pero por lo menos lo que tenemos es que ponerlo en valor. Porque todavía a fecha de hoy, cuando hacemos investigación, observamos que las mujeres mayores, especialmente las que están entre las generaciones de 60 y tantos años y 80, siguen aportando más cuidados a su familia extensa de los que reciben. Si estamos diciendo que encima llegan a la vejez habiendo cuidado de mucha gente, habiendo desempeñado todos esos roles que os he dicho antes, de ama de casa y de trabajo fuera, si encima cuando son mayores siguen cuidando de nietos, de nietas, de personas dependientes, estamos casi haciendo un círculo vicioso para que todavía la salud de las mujeres mayores pueda empeorar. Por esto es importantísimo poner en valor que las mujeres lo hacen, pero también tenemos que empezar a corregir que las mujeres mayores tengan que seguir cuidando como lo hacen de niños, de niñas, de personas dependientes. Porque esto lo que observamos es que les impide poder participar como lo hacen otras mujeres, les impide tener más bienestar y calidad de vida en su vejez y les impide tener una vida mucho más decidida, mucho más, mucho más autónoma, quiero decir. Y otra de las cosas que observamos es que las mujeres mayores que han estado cuidando de muchas personas a lo largo de su vida y que lo siguen haciendo cuando son mayores, se quedan más solas, pierden más redes y tienen menos relación con el entorno. Por eso el cuidado termina siendo una construcción de soledad. Las mujeres muy mayores no se quedan solas de repente, se han ido quedando solas, muchas porque han estado desconectadas, aisladas, sin redes y cuidando de todo el mundo, cuidando de menores y de mayores y de personas adultas. De hecho, una de las cosas que observamos es que como las mujeres mayores en líneas generales siguen siendo personas con una gran autonomía personal y residencial, lo que hacemos en general las generaciones de adultos es encima cargarles con el cuidado, por ejemplo, de menores. Y esto, una de las cosas que yo quiero reivindicar aquí es que esto que han hecho las mujeres mayores y que siguen haciendo ha contribuido a que mujeres de mi generación y generaciones más jóvenes puedan seguir estando en el mercado laboral, que los hombres de mi generación sigan estando en el mercado laboral porque ayudan a hijos, a hijas, a yernos y a nueras, y también evidentemente han ayudado al cambio social y al cambio y a la igualdad de las mujeres, a que puedan estar en el mercado laboral. Y de esto normalmente nunca hablamos de que las mujeres mayores son un gran motor del cambio social y son un gran motor y han promovido la igualdad de las mujeres en la sociedad. Pero como os digo, hay que empezar a dejar de que las mujeres mayores cuiden de todo el mundo porque sabemos que esto les genera muchos problemas de salud y les impide poder participar como lo hacen otras mujeres. De hecho, lo que observamos es que cuando las mujeres mayores han hecho una revisión de sus vidas, tienen una buena autoestima, no tienen que estar pendientes del cuidado de todo el entramado familiar, aunque tengan pocos recursos económicos o aunque tengan poco nivel de instrucción, lo que observamos es que precisamente por uno de los roles sociales y uno de los mandatos de género que tenemos las mujeres, que es que se nos ha socializado para generar vínculos y tejer redes, cuando somos mayores, precisamente ese tejer redes y vínculos puede permitir a muchas mujeres mayores hacer todo un balance de su vida y les puede permitir participar mucho más en el ámbito comunitario y asociativo. De hecho, lo que observamos es que las mujeres mayores que deciden o que entienden que la vejez puede ser el mejor momento de sus vidas, puede ser una oportunidad para ellas para poder, por ejemplo, formarse, participar en asociaciones, verdaderamente lo aprovechan, porque lo que observamos es que amplían sus redes de participación, se asocian. Esto les permite ampliar su nivel formativo, les permite entrar en actividades recreativas y culturales, les permite hacer nuevas socializaciones con nuevas generaciones, lo que también pues por ejemplo, mejoran sus conocimientos en nuevas tecnologías. Por eso son tan importantes que las mujeres mayores
puedan seguir tejiendo redes, puedan tener vínculos comunitarios en los barrios, en el entorno más cercano, porque a partir de ahí muchas mujeres verdaderamente, porque yo trabajo con muchas de ellas en el ámbito asociativo y participativo, muchas me dicen que la vejez está siendo el mejor momento de sus vidas, que es cuando están empezando a tener tiempo para ellas mismas, para poder seguir capacitándose, formando, para poder hacer cosas que nunca hicieron o que pudieron hacer, pero no de la manera que ellas querían. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que reivindicar el que las mujeres mayores tenemos que visibilizar que pueden y que deben estar en aquellos lugares donde desean estar y que tienen la capacidad de poder estar en ámbitos sobre todo más asociativos y comunitarios. Por último, ya como reflexiones finales, creo que es imprescindible seguir investigando sobre el envejecer de las mujeres para visibilizar las desigualdades que los sistemas de género todavía imponen en la vida de las mujeres y con el objetivo de conseguir realmente un cambio mucho más emancipatorio para las mujeres mayores de ahora, pero también para las mujeres de otras generaciones que están envejeciendo y que puedan envejecer pues más empoderadas en una sociedad en la que todavía se nos discrimina. Las desigualdades solo pueden ser transformadas cuando las visibilizamos, cuando hablamos de ellas. Y por eso incorporar la perspectiva de género en los estudios de la vejez es un reto ético y político absolutamente impostergable que nos asegurará tener sociedades mucho más justas y saludables. Por eso yo desde aquí y desde mi posición fundamentalmente como gerontóloga y como antropóloga feminista, creo que hacerse mayor todavía nuestra sociedad tiene un doble estigma por el hecho de envejecer siendo mujer, pero nos tenemos que cuestionar este estigma y una de las mejores maneras que podemos hacerlo es haciendo un trabajo intergeneracional. Cuando las mujeres nos juntamos, las mujeres de diferentes generaciones, eso nos permite tener una mirada mucho más emancipatoria de lo que significa envejecer en nuestros cuerpos y envejecer en una sociedad que no da valor primero a las mujeres y después al hecho de ser mayores. Y por lo tanto, que da menos valor al hecho de ser mujer y ser mayor. Y ya con esto solamente terminar que tengo la inmensa suerte de poder trabajar y de poder estar permanentemente con mujeres de todas las edades, pero especialmente con mujeres mayores, y esto me hace ver, me hace escucharlas y ver cómo muchas han hecho enormes cambios en su autoestima, en la manera en la que han entendido lo que significa envejecer y sobre todo me permite analizar mi propio envejecer como un proceso personal, pero también como un proceso generacional y social que creo que es muy importante. Pues nada, muchísimas gracias a todas por estar ahí escuchándome. No se te oye. Sí, No, muchas ahora. gracias, Mónica. La verdad es que nos has dejado muchas frases para reflexionar. Creo que, bueno, yo he tomado algunas, ¿no? Como el lenguaje que usamos crea las creencias que luego vamos a tener sobre la propia vejez, una vejez biomedicalizada, la mirada de curso vital, que está muy restringida, tener una mirada mucho más amplia, cuestionarnos como sociedad, como mujeres, cómo se habla de envejecimiento, frases como que los hombres maduran y las mujeres envejecemos, por no decir nos pudrimos, ¿no? Querían decir, ¿no? Esto lo añado yo, ¿no? Sobre todo la belleza asociada a la juventud y no a la belleza como algo no solamente exterior, sino también interior. La salud de las mujeres mayores, ¿no? Es algo que yo, por profesión, como fisioterapeuta, es algo que me he cuestionado mucho, pero de ahí que quisiera conectar y generar un trabajo multidisciplinar e interdisciplinar para que no solamente hablar de la biomedicalización, me he dado cuenta que cada vez que he intentado conectar con alguien relacionado con el envejecimiento, me proponían gente relacionada con la medicina, ¿no? Y yo de ahí que por eso quise contactar contigo, porque me he dado cuenta que necesitábamos tener una mirada muchísimo más amplia sobre el envejecimiento. Creo que es importante, me gusta mucho, siempre la dices y esta se la tengo, la de entender la biografía de cada persona para entender su biología.
Creo que esto va muy acorde también con el trabajo que hacemos los que nos dedicamos más a una integración cuerpo-mente, entender a las personas desde una mirada muchísimo más holística y no solamente como algo mecanicista, ¿no?, sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, yo añadiría dos frases que la edad no se opera. Puedes parecer estéticamente más joven, pero tienes la edad que tienes. Y luego una que quizás se prestaría para el siguiente documental, que es todos queremos llegar a viejos, pero nadie quiere parecerlo. Así que os voy a invitar ahora a que en el chat vayáis haciendo preguntas concretas sobre lo que hemos estado hablando hoy, y voy a dar paso a que veáis unos fragmentos del documental que estoy rodando y que muchas de las cosas que se han hablado aquí pues aparecen como frases referentes que las distintas protagonistas de este documental nos han brindado. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a ver, dura aproximadamente 16 minutos estos cortes de un documental que va a ser mucho más extenso, pero ¿se ve bien? ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Pues ahí vamos. También quiero dar las gracias. Sí, se ve bien, Diana. Quiero dar las gracias a Ariane Clement, que es una fotógrafa canadiense, y como podéis ver, he elegido esta fotografía como el cartel porque representa lo que Mónica decía, una mirada más intergeneracional de las mujeres, donde, bueno, desde niñas hasta mayores, cómo nos vamos relacionando. La vejez, ¿qué debería ser? ¿Una oportunidad o un problema? Verlo como una oportunidad es positivo y es bueno, pero no siempre se puede, ¿no? Y es verdad que uno de los temores de la gente cuando se hace mayor es envejecer mal, ¿no? Tener en cuenta que somos contingentes, que somos limitados, que somos vulnerables y que por lo tanto no vamos a poder hacer cualquier cosa siempre. Eso en los que estamos en las mejores condiciones para poder actuar, ¿no? Porque hay gente que no puede hacer nunca lo que quiere hacer. Pero sí que debería formar parte de la educación, el pensar en esa limitación que es la vejez y la muerte, las dos cosas, ¿no? La muerte está muy poco presente en la vida de las personas y la vejez tampoco está presente en la vida de las personas. Buscar ser feliz es algo congénito con la condición humana y que encontrarla no ocurre nunca del todo, es decir, siempre se puede vivir mejor y por lo tanto hay que seguir buscando. Si entendemos la felicidad como ese seguir buscando, ¿no? E intentar aprender de los errores, e intentar saber escoger, no apurarse o no preocuparse demasiado por cosas que son triviales, todo eso, ¿no? Saber superar las adversidades y todo eso que se va aprendiendo con la vida, pues sí, la vejez es una vida más tranquila, ¿no? Y la tranquilidad tiene que ver con la felicidad, desde la lectura, el teatro, la música, el arte. Claro, si uno no aprende a que eso le guste, no se improvisa luego. La reproducción no se ha reconocido, socialmente, ni económicamente nada, y socialmente tampoco, ¿no? Y en cambio la producción sí, ¿no? O sea, el trabajo remunerado es el productivo, el reproductivo no lo ha sido nunca.
la ciudad es lo que tiene más próximo el individuo, socialmente y políticamente hablando, ¿no? Entonces, lo que puede hacer un municipio, ¿no?, para que sus personas mayores se encuentren a gusto, por ejemplo en Sant Cugat, ¿no?, que es una ciudad que ha crecido bastante bien, es un hecho que la gente mayor se va. ¿Por qué se va? Se van porque la vivienda es carísima, y la vida es carísima en Sant Cugat. Creo que las personas deben ser más conscientes de que deben luchar por sus derechos, por unos derechos ciudadanos. Lo estamos viendo ahora con los mayores, que están reclamando muchas cosas, empezando por las pensiones suficientes, actividades que ellos puedan hacer, significado para su vida. Los mayores ahora mismo están reclamando que quieren participar en la sociedad y están también luchando contra el edadismo, contra la discriminación. Hay que ser consciente de que el envejecimiento empieza cuando se es pequeño, a lo largo de la vida. O sea, no se empieza a envejecer a los 65 años, sino que es todo un proceso y hay que tener en cuenta que la calidad de tu envejecimiento también depende de la calidad de tu vida a lo largo de tu vida. Como tengo una enfermedad en la vista progresiva, siempre he tenido miedo de perder la vista del todo, porque entre ver un poco y no ver nada es muy diferente. Pero al final resulta que he perdido la vista del todo y como esa pérdida ha sido muy progresiva, muy progresiva, muy progresiva, aunque eso es una experiencia vital muy dura, porque cuando te has acostumbrado a una cosa es un poco más y después es un poco más. Seguramente con el físico es lo mismo, ¿no? Tú estás bien y después estás un poco menos bien y un poco menos bien o con menos capacidades cada vez más, pero a mí lo que me acaba de enseñar la vida es que con fuerza mental y que con inteligencia se puede resolver eso y se puede llevar la vida desde otro punto de vista, aunque sea incluso sin ver. A la enfermedad y encontrarme en esa situación que no me puedo valer por mí misma. Al deterioro físico, que como llevo tantos años, pues progresivamente va avanzando. Pero tengo miedo al deterioro físico y tener la cabeza en mi sitio, porque eso se sufre. No poder hacer las cosas y que te lo tengan que hacer todo, eso es horrible. Ser independiente hasta un minuto antes de morirme. A eso es lo que tengo miedo, a no poder ser independiente y a tener que pedir ayuda porque no me gusta. La voluntad de decir hasta quién llega, pues espero tener la capacidad mental, intelectual para poderlo hacer. El hecho, por ejemplo, de complementar muchos roles a lo largo de la vida, el haber tenido que ser cuidadoras de todo el entramado familiar, de que en muchas ocasiones todas esas mujeres también han trabajado fuera de casa, no precisamente en los mejores trabajos, sino en muchas ocasiones en trabajos precarios, sin cotizar a la seguridad social. Bueno, pues al final ha hecho que cuando llegan a mayores tienen muchas carencias, muchas vulnerabilidades que se acumulan en su vida. Y lo importante no es tanto centrarnos en la vejez en sí misma como en el propio proceso de lo que significa envejecer. Por lo tanto, todavía el género sigue siendo absolutamente transversal a todas las mujeres, pero también es cierto que las trayectorias de vida hacen que no todas las mujeres lleguen en la misma situación a la vejez. Son seres más vulnerables, se les ha dicho que son más vulnerables porque tienen que estar pendientes de las emociones de todo el mundo, de la felicidad de todo el mundo. Y ellas no han puesto su felicidad en primer lugar. Y por eso muchas mujeres cuando llegan a la vejez siguen emocionalmente siendo frágiles y se les dan más psicofármacos que a los hombres, porque cuentan más sus dolencias del alma y a veces los médicos no analizan que parte de esas dolencias son pues una biografía entera dedicada a los demás. Analizaríamos más su biografía que su biología y nos daríamos mucho más cuenta de que a veces no necesitan una pastilla, sino que lo que intentan necesitan es cambiar su estilo de vida.
Las mujeres tienen mayor longevidad, mueren más tarde, pero están más enfermas. Cuando son mayores, generalmente acumulan más enfermedad sin morir y también tienen más discapacidad. Pero curiosamente, esta diferencia entre hombre y mujer depende mucho de la igualdad de género. Cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, cuando se vive en una sociedad igualitaria, como ocurre en los países nórdicos, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, no se observan diferencias entre hombres y mujeres. En cambio, cuanto mayor es la diferencia en economía, en oportunidades de educación, trabajos, capacidad de decisión, autonomía. Porque cuando nos casamos mi hermana y yo, tuvieron que buscar una chica tenía una mercería y otra para ayudarle a mi madre, que estaba muy delicada. Entonces, pues hemos trabajado en casa. Tenía un negocio, pero mis hermanos también trabajaban ahí. Y a ellos les pagaba la seguridad social. Que esa es una cosa que yo siempre me doy cuenta ahora. ¿Por qué? Porque los chicos tenían que casarse y formar una... y las chicas no. Entonces, a nosotras no nos pagaban la seguridad social. Después de Japón, el país más longevo del mundo. Luego, algo hemos hecho bien. Tenemos una calidad de vida muy alta y lo que nos está realmente perjudicando en este momento es la gran desigualdad, la desigualdad socioeconómica. Y tendríamos que tener mayor igualdad entre clases sociales y entre hombres y mujeres. Creo que vamos en esa dirección, soy optimista para el futuro, pero ahora mismo me parece que lo más importante es insistir en la igualdad de género y en la justicia social. Envejecer con dignidad forma parte de la vida. ¿Qué significa envejecer con dignidad? Pues llevar muy a gala los años que se tienen. No querer ocultarlos. Y la palabra envejecimiento, va siempre en un tono peyorativo y en negativo, y más relacionado con las mujeres que con los hombres, yo empezaría a hablar de cumplir años. Es que qué bien cumple los años, o cómo cumple, qué bien, no sé, lo dejo ahí como reflexión. Yo es que creo que las mujeres somos mucho más activas y las mujeres en la vida hemos tenido que hacer muchas más cosas que hacen los hombres, ¿no? Porque muchos hombres se han dedicado a trabajar y ya. Cuanto más plena esté tu vida de muchas cosas físicas, de lectura, de poder escribir, de poder salir, de poder intercambiar con amigas, que es algo que me parece muy importante, ¿no? El intercambiar y el contar tus pensamientos y tus sentimientos y compartirlo con otras mujeres. Eso creo que da felicidad. Entonces yo creo que se deberían de hacer políticas de formar a las mujeres para que se sientan, lo que he dicho antes, ¿no? Aparte de poder ayudar a otros, ayudarse a sí mismas. Y la formación y después el empleo. No en sueldo, porque en la ONCE siempre hemos cobrado lo mismo, pero que hubiera las mismas oportunidades para hombres o para mujeres tener puestos de responsabilidad. Ahora ya eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Que yo no sabía como que un grupo de personas nos quisiéramos tanto, porque muchas veces dice, bueno, la familia, una hermana, un hermano, pero es que nosotras estamos muy, muy unidas y muy comprometidas unas con otras y para animarnos y para todo, que somos una piña. Básicamente, yo creo que el desafío consiste en la aceptación de los cambios que conlleva pues, el paso de los años, cambios físicos y la desidentificación con la imagen. Y esto yo creo que es liberador, el darnos cuenta que, bueno, la imagen forma parte de una, pero una no es la imagen, una es mucho más que la imagen. Y a eso me refiero, pues, todas las cualidades que cada mujer tiene, ¿no? Y que además muchas de estas cualidades se van desplegando con el paso de los años.
Entonces el poder disfrutar de este autodescubrimiento constante que conlleva pues, el cambio de la realidad, porque la realidad es siempre cambiante, igual que nosotras también cambiamos, ¿no? Y este aspecto, ¿no? de esta curiosidad, esta fascinación por vivir el momento y descubrirse también en cada momento, pues es una aventura muy interesante. Nuestro cuerpo no va a ser tan eficaz en la extracción de esos nutrientes ni en la reparación de las estructuras, con lo cual vamos a tener que ser muchísimo más cuidadosos en la elección de nuestros alimentos y esos nutrientes que sí van a apoyarnos, que sí van a provocar que tengamos una vejez muchísimo más saludable. Hay tantísimas diferencias, no solo en la alimentación, sino también en el modo de vida que han llevado nuestros abuelos a los que llevamos nosotros ahora. El ritmo de vida que ellos llevaban no tiene nada que ver con el nuestro. No tenían los niveles de estrés que tenemos nosotros, no tenían las prisas que tenemos nosotros y tenían, y tú lo sabes, muchísima más actividad física de la que nosotros tenemos. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar el método Rolfing de integración de la estructura, un trabajo corporal y de educación del movimiento, fue que mis profesores se movían de una manera mucho más joviales, con una mayor presencia y expresión corporal. Esto yo no había tenido referencias anteriores con personas mayores. Con el tiempo me he dado cuenta que un trabajo corporal te ayuda a tomar más conciencia de los patrones de movimiento que tienes, de las limitaciones y cómo trabajar todo esto de una manera más equilibrada, orgánica. Y esto te ayuda a ir envejeciendo de una manera también, pues bueno, tomando las decisiones de qué es lo que necesitas en cada momento. Yo creo que la conciencia es clave para que podamos elegir. Porque la mujer siempre ha estado un poco más sedentaria, más ocupada de la casa, de la familia, y esto te da mucha vida. Te relacionas con otra gente y quizá tu forma de pensar, tu mentalidad es diferente, es totalmente distinta. Solamente me rompí la rodilla esquiando y lo normal de haber jugado a balonmano muchos años, pero nada más. Porque no es solo hacer deporte, es llevar una vida sana y comer bien. Benicassim hay mucha calidad de vida, igual en invierno que en verano. Quizá en invierno es más tranquilo, se disfruta más de lo que aquí puede dar, pero indudablemente. La fisioterapia va a jugar un papel esencial en todo el proceso del envejecimiento activo y más sabiendo la esperanza de vida y la longevidad que tenemos en nuestro país. Pero donde creo que debemos insistir más es en la prevención, a través de generar una cultura de autocuidado y de entender el proceso de envejecimiento como una cosa que ocurre no de un día para otro, sino a lo largo del tiempo. Es muy importante ver las necesidades de cada persona. Cuando somos jóvenes, profesionales, creemos que entendemos a los mayores y esto no es así. A medida que tú vas envejeciendo, vas pudiendo darte cuenta que cada década conlleva pues una serie de lesiones o una serie de trabajos diferentes a la anterior, incluso a la futura. Que hay cosas que podemos hacer para cuidarnos. Una es querernos mucho, conocer nuestro cuerpo, honrarlo comiendo lo que sabes que el cuerpo le funciona y evitando lo que al cuerpo no le funciona. Un mínimo de actividad física necesita uno, no es que uno tenga que alzar pesa, ir al gimnasio, pero sí que hay que tener una actividad física. Puede ser hasta bailar, al que le gusta bailar, eso es tremendo ejercicio. Yoga, meditación, para mí son cosas importantes, pero bueno, esas tienen sentido para mí. Me imagino que también es encontrar qué es lo que le hace sentido a cada cual, ¿no? Que llena su vida de algo significativo, y pienso que eso es alimento, tanto como comer, lo que te alimenta espiritualmente es algo muy personal que uno tiene que descubrir.
si de algo me siento orgullosa, de lo bien que cuida a mi madre. A la naranja, a coger naranja, y a eso, y a casa a trabajar. ¿Ha trabajado usted? Ha trabajado mucho. Y eso yo padecía mucho. La gente me quería, pero que me den mucha mejoría, buena, como si fueran familia antes. Y si les que lo diga, porque soy yo, ¿no? Pero soy buena persona, ¿eh? Yo no soy mala, tengo mal. A mí puede ser que necesito, pero yo no. Bueno, pues esto es mi granito a esta parte de hoy. Espero que haya sido inspirador, que os unáis a este proyecto. Estoy muy abierta a que generemos un equipo de trabajos a nivel internacional, que si hay gente que consideráis que me digáis, Viviana, esta persona tienes que entrevistarla, pues me he nutrido de mucha gente que me ha ido diciendo estas cosas. Mónica me proporcionó el conocer a las lideresas de Villaverde, un grupo de mujeres que se unieron para empoderarse, para compartir y bueno, pues en esas estamos. Tengo una lista que voy revisando periódicamente con mujeres que voy conociendo, con hombres que se van a incluir, ellos mismos quieren estar en el proyecto, con lo cual me siento muy honrada que esto no sea un proyecto solamente de mujeres, aunque sea envejecer en femenino, porque si vamos a vivir más años, pues algo tendremos que prepararnos también para envejecer de la mejor manera posible. Veo que estáis poniendo muchas cosas en el chat. Si hay alguna pregunta concreta, como vamos a ver, algunas son afirmaciones, pero Lenny Quiroz dice, ¿cuáles serían algunas estrategias que nos permitan sacarle partido a las fortalezas y potencialidades de las mujeres en la vejez desde las relaciones intergeneracionales? Mónica, ¿contestas tú? Sí. Bueno, pues como he comentado antes, es decir, igual que los patrones y los roles de género han generado desigualdad, también hay que sacarle partido a ciertos patrones de género, como es que a las mujeres se nos ha socializado para generar vínculos, para estar pendientes de los demás, para ser más empáticas. Bueno, pues ya que se nos ha educado de esa manera y es, tiene una parte positiva, pues vamos a darle valor a eso para precisamente tejer más redes y más vínculos entre las mujeres. Entonces, la única manera de que las mujeres podamos estar en proyectos intergeneracionales, primero tienen que generarse espacios intergeneracionales, tiene que creerse realmente la intergeneracionalidad, se tiene que promover desde las instancias públicas, desde los lugares comunitarios. El trabajo intergeneracional demuestra que es beneficioso para todas las personas que se implican, porque vivimos en una sociedad multigeneracional, pero eso no quiere decir que sea intergeneracional.
O sea, para que sea inter hay que tener un diseño específico para que se trabaje de manera colaborativa y tratando de buscar el beneficio compartido. Entonces, por ejemplo, las lideresas de Villaverde que trabajan en una zona, en un distrito de Madrid que se llama Villaverde, están en la zona sur, pues ellas trabajan con muchos colectivos de generaciones más jóvenes para el cambio social, para cómo mejorar en su distrito y en su barrio pues la justicia social, la implicación de todo el barrio para mejorar pues por ejemplo, un colegio o un parque infantil. Es decir, ellas trabajan de manera comunitaria. Entonces, yo creo que esto es hacia lo que tenemos que tender, buscar lo positivo de trabajar en red y trabajar con personas de diferentes generaciones, ¿no? Tenemos aquí una pregunta que hace Berta Paz, que dice: ¿hasta qué punto el paradigma del envejecimiento activo lleva implícitas connotaciones en las que las mujeres no se sienten representadas? Pues, si os parece, voy a contestar esta pregunta. Creo que el envejecimiento activo tiene unas connotaciones muy positivas, como personalmente lo que he dicho de entender al autocuidado como algo mucho más global y no solamente enfocado al ejercicio. De hecho, habéis visto que he puesto la palabra movimiento. Simplemente es mantener el movimiento, lo que significa el hecho de estar vivos es porque nos estamos moviendo. Y creo que el envejecimiento activo, la dirección que está llevando en muchos aspectos es de crear un modelo de fitness que es casi un fitness a lo McDonald's, con todos mis respetos por la comida rápida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el concepto de envejecimiento activo, porque sí que hay muchas mujeres que no se sienten representadas, y hay que ir viendo también, entendiendo la biografía y el contexto de esa mujer, que no la puedes poner en una clase de aeróbic a los 80 años sin más, cuando hay otras a lo mejor cuando a lo mejor esa mujer ha trabajado toda la vida, se ha movido mucho, pero bueno, pues necesita otra forma de entender. También es cierto, tenemos que ver, si habéis visto la clase de la piscina, pues había un hombre y el resto eran mujeres. Sí que es cierto que se han unido muchísimas más mujeres a prácticas de movimiento y de ejercicio. Y yo entiendo el envejecimiento activo no solamente como una práctica de ejercicio, sino como ser activo en tu proceso de envejecimiento y poder tomar las decisiones y tener conocimientos en todos los aspectos. Si quieres añadir algo, Mónica. Sí, bueno, yo creo que es importante que entendamos qué significa el paradigma del envejecimiento activo, que se generó en el año 2002, pero luego también fue revisado en 2015, que en absoluto y en ningún momento está hablando de ejercicio físico. Es decir, el envejecimiento activo tiene una parte que es el ámbito de la salud, vista desde una mirada, como decía Viviana, holística, es decir, no solamente como una cuestión física, sino la salud entendida como biopsicosocial, pero también una de las patas del envejecimiento activo es la participación y es la seguridad. Por lo tanto, es mucho más que simplemente algo que entendamos como salud, es decir, no podemos entender la actividad si no es participando como ciudadanía activa. Por lo tanto, el paradigma del envejecimiento activo lo que promueve fundamentalmente es autonomía y la posibilidad de un ejercicio como ciudadanía en una población, ¿no? De ahí también que se busca el ciudades amigables con el envejecimiento, que a mí me gusta más decir eso que con las personas mayores, es decir, entornos seguros, entornos en los que se gestione bien las pensiones de las personas mayores, donde se pueda tener acceso a la educación y la formación a lo largo de la vida. Es decir, el envejecimiento activo es tener en cuenta las múltiples vejeces, la diversidad y heterogeneidad que hay entre todos nosotros y la posibilidad de ofrecer esa elección por parte de cada una de las personas que envejece de la mejor manera que cada uno considere que quiere vivir la vejez. Por supuesto, hay gente que le encanta sentarse en un sofá a leer un libro y que a lo mejor hay otros que lo que prefieren es estar permanentemente saliendo a actividades culturales. Pero el paradigma del envejecimiento activo no te dice que tengas que hacer exactamente unas cosas, sino que te da la posibilidad, o se entiende que tanto tu envejecimiento individual como el envejecimiento social, es decir, todo lo que el contexto te permite, te da la posibilidad de elegir
que el envejecimiento y la vejez sea una oportunidad y no sea una limitación, ¿no? Y además, este paradigma introduce la perspectiva de género. Otra cosa es que se aplique en todas partes de esa manera, pero realmente se diseñó con una perspectiva feminista para entender precisamente que al vivir en sociedades desiguales, una de las cosas que tenemos que corregir es esa desigualdad y buscar una justicia social con perspectiva de género, ¿no? Que es importantísima. Claro. No, en Castelló, por ejemplo, todo lo que se está planificando de cara al envejecimiento activo está muy clara la perspectiva de género, porque al final son más mujeres mayores que más hombres mujeres, que más hombres mayores, ¿no? Y aquí la perspectiva de género es fundamental, porque es desde el punto de vista urbanístico, asistencial, social, a todos los niveles. Y es muy importante lo que dices, Mónica, sí que es verdad. El envejecimiento hay que tomarlo en cuenta con perspectiva de género. Porque yo estoy convencida que el futuro del envejecimiento va a ser muy, muy femenino. Somos más mujeres que hombres. Pero que tengáis en cuenta, y esto lo quiero generar como un debate, el tema del envejecimiento activo nos está reconduciendo a, de nuevo, generar un lenguaje que está creando tendencia, y que el envejecimiento activo es, obviamente, si no estás pues en todas las clases que... me estuve riendo con una mujer cuando la estaba entrevistando porque me decía, yo es que lo que no sé es cómo tenía tiempo antes de trabajar. Dice, me han apuntado a tantos sitios que estoy agotada. Dice, no sé si me voy a meter en un convento y desaparecer. Me decía, ¿por qué? Porque está asociado con el hacer, el hacer, el hacer. O sea, la productividad está haciendo que se está malinterpretando. Si no produces, si no haces, si no te apuntas, ¿no? Entonces, no se tienen en cuenta las necesidades individuales y las necesidades de género, pero sobre todo las necesidades individuales, porque tendemos a categorizar y tendemos a premiar todo aquello que se vuelva a vincular con la juventud, que es yo corro una maratón, yo que estoy muy fuerte, que se entienda con lo que significaría los cánones de juventud. Bueno, ¿alguna preguntita más por ahí? Me están preguntando que cómo se unen al proyecto. Bueno, pues yo os quería decir que la idea es, una vez hemos iniciado estas conferencias, que hayan más, que generen más... pues más debate social, que podamos tener más conversaciones en las que se participe diferentes disciplinas profesionales y de perspectiva con relación al envejecimiento. Y obviamente, pues para seguir trabajando con este documental, pues la realidad es que necesito una financiación para poderlo hacer. Entonces, pues bueno, cualquier idea es bienvenida. Hasta ahora lo que es la producción y todo ha salido de mi bolsillo. Hay que ser prácticos para decir las cosas, pero pues posiblemente pues ahora que ya hay un proyecto, que ya tenemos algo sólido, como es este inicio de tráiler y de las entrevistas, y que hoy se ha materializado estas primeras conferencias, pues yo creo que con esto podemos presentar ya un proyecto, ya existe un proyecto, ya hay algo físico que podamos presentar, pues bueno, pues quizás haya alguna subvención o algún tipo de crowdfunding para seguir trabajando y generando sobre todo conciencias. Así que gracias por las que habéis dicho que os queréis sumar al proyecto. Por aquí Juli está preguntando que cómo va a afectar esta pandemia al envejecimiento o cómo va a afectar a las mujeres. Bueno, la verdad es que esta pandemia está siendo un drama y hemos visto que ha sido un drama especialmente en residencias. Sería muy complejo hacer aquí un análisis, pero vamos, por ejemplo, la revista Lancet decía
que cuando decimos que quienes más han muerto han sido las personas mayores, por ejemplo, en nuestro país, en realidad han sido las personas mayores que vivían en residencias, porque la revista Lancet dice que han muerto 20 veces más las personas mayores que vivían en residencias que las que vivían en su domicilio. Por lo tanto, ahí hay todo un entramado que habría que analizar de qué ha pasado precisamente con las personas que vivían en residencias, el que no hayan sido atendidas, por ejemplo, en los hospitales, como si las que vivían en casa. Entonces, la pandemia va a ser un antes y un después. De hecho, yo estuve leyendo el otro día en el INE que ya ha cambiado la esperanza de vida. Hemos perdido 1 año de esperanza de vida ya en España. Y posiblemente cuando acabe la pandemia el año que viene pueda algunas regiones de España haber perdido 6 años de esperanza de vida, porque eso es el dato global, pero luego por comunidades va a cambiar, con lo cual nos va a afectar a todas. Y en el caso concreto de las mujeres mayores, yo creo que tanto mujeres como hombres, como el mensaje que se ha trasladado permanentemente es que las personas mayores eran frágiles, vulnerables, son población de riesgo, y eso es un mantra que se repite permanentemente, pues yo creo que también eso ha ocasionado, está ocasionando otros problemas asociados, como es mayor aislamiento, mayor estrés, mayor sentimiento de soledad, que eso perturba muchísimo, porque claro, que te digan que te tienes que quedar en casa para protegerte de la salud, pero al final ese quedarte en casa es perder relaciones, no ver a nadie, no ver a tus nietos, no ver a tu familia, no ver a tus amistades, no ir a tu centro de igualdad, a tu espacio de igualdad, a tu centro cultural, a tu espacio de mayores, pues está suponiendo muchos problemas. De hecho, leía el otro día un artículo que decía que estar aislado durante 10 horas, sin contacto con nadie, sin hablar con nadie, supone el mismo problema en tu cerebro como haber ayunado 24 horas. Es decir, la carencia que supone es muy parecida. Por eso, yo una de las cosas que he repetido y os lo digo aquí para que lo digamos permanentemente en todas partes, se han equivocado cuando estaban diciendo distanciamiento social. Lo que necesitamos es una distancia física y totalmente acercamiento social y acercamiento interpersonal. Porque se ha equivocado, quizá porque traducimos a veces del inglés y hemos estado diciendo toda la pandemia distanciamiento social. No, lo que hay que hacer es un distanciamiento interpersonal, porque a menos de 2 metros te puedes contagiar, pero tiene que haber un acercamiento social de muchas maneras. El otro día veía un ejemplo de unas mujeres mayores que en un barrio de Madrid, que además era muy graciosa porque se bajaban hasta con una mantita, se sentaban en un banco, una en un extremo y otra en el otro, sentadas en la mantita y charlaban perfectamente a 2 metros una de la otra, pero salían todos los días porque consideraban que eso era tan saludable, tan importante para ellas como protegerse del COVID, ¿no? Entonces yo creo que como el lenguaje, insisto, es estructurador de la realidad, en esta pandemia se ha visibilizado este edadismo totalmente camuflado que hay hacia las personas mayores, esta idea de que son vulnerables, de que son personas frágiles, cuando lo que han demostrado es que son mucho más coherentes, más responsables y que toman decisiones mucho más coherentes con su salud que otras generaciones, no por demonizar contra nadie, porque al final esto no es una cuestión de generaciones, sino de personas, ¿no? Pero fijaros que también se ha visibilizado permanentemente en los medios de comunicación lo mal que se porta la gente joven y en cambio nos han sacado otras propuestas tremendamente importantes que han hecho la gente joven precisamente durante la pandemia, ¿no? Entonces elegimos de la realidad aquello que a veces en los medios de comunicación tiene como más importancia y va a tener más repercusión, pero que no es la realidad en sí misma. Entonces yo creo que tenemos permanentemente que buscar cauces, incluso en el ámbito político, tenemos que decir que hay que volver a abrir los espacios de mayores, los espacios de igualdad. Si hemos sido capaces de gestionar bien los colegios y las universidades, pues vamos a hacer un esfuerzo por gestionar los espacios en los que estaban las personas mayores y que ahora no están. O sea, yo voy a una universidad en la que se ha gestionado bien el que estemos todo el alumnado y se ha gestionado bien, por ejemplo, el que el alumnado mayor también pueda estar asistiendo de manera online una parte y otra de manera presencial, pero otras universidades de mayores no han abierto. Bueno, pues esto, ¿por qué? Si tenemos que poner la cabeza en pensar cómo gestionar bien ahora la problemática que tenemos, pues vamos a hacerlo y especialmente para las personas mayores, que es tan importante, y lo sabemos por todos los estudios, es tan importante participar, generar vínculos, estar constantemente haciendo cosas, ¿no? Haciendo las cosas que quiero hacer, no que se me impongan, pero que quiero y que deseo hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque si no sabemos
que el estar aislados y el estar solos puede ocasionar muchos más problemas que al final coger el COVID, ¿no? Amigables con las personas mayores promovida por la Organización Mundial de la Salud con el fin de dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población y el proceso de urbanización de una ciudad. Y en este sentido, en Castellón, las políticas y los servicios públicos deben apoyar y permitir que las personas mayores, sobre todo las mujeres, vivan dignamente, que disfruten de una buena salud y continúen participando en la sociedad de manera activa y plena. Es algo tan cotidiano, tan sencillo y tan tremendo como que el paisaje, los edificios, el transporte, la vivienda, la participación social y los servicios sociales deben de sumar ventajas y eliminar todas las barreras para garantizar la inclusión de las personas mayores y yo insisto, sobre todo mujeres, porque somos mayoría, porque en Castellón más del 22% de la población son personas mayores de 60 años y de las cerca de 4.000 personas mayores de 80 años, el 65% son mujeres. La estrategia de ciudad que se está planteando desde el Ayuntamiento de Castellón está basada en la protección de esta importante parte de la población. Y yo insisto mucho en las mujeres, porque trabajamos junto a ellas y a ellos, con una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, sociales, artísticas, pero también como acciones como el apoyo de atención psicológica individualmente, que en esta pandemia ha sido tremenda, sobre todo de las mujeres, que son la mayoría de personas mayores que viven solas. También contamos con una red de 36 centros para la Gent Gran, que se extiende por toda la ciudad y en los que participan en una convivencia activa, un calendario de actividades que se ha ido transformando de lo que era, pues no sé, las famosas asociaciones de jubilados y pensionistas a centros en los que las mujeres tienen mucho que decir. Y luego hay algo que a mí me gusta muchísimo y ese Castellón va a contar próximamente con un proyecto muy deseado y en el que han participado en este proyecto, en esta planificación, más de 70 vecinas y vecinos y 11 colectivos ciudadanos. Y es el primer centro de Castellón de envejecimiento activo y saludable. Esto significa que además es un proyecto que se ha redactado con perspectiva de género y en el que las mujeres van a tener una importancia vital. Y bueno, os cuento todo esto porque el envejecimiento de la población está llamado a ser una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Y esto lo dice la ONU. Y también, según expertos, las complicaciones asociadas a la feminización de la vejez tienen relación con la manera de envejecer de las generaciones de mujeres actuales, porque está fuertemente marcada, y yo me incluyo en este aspecto, está marcada por los estereotipos de género que han imperado en nuestras vidas. El proceso de envejecimiento, más allá de la carga genética biológica que pueda diferenciarnos a hombres y mujeres, no es igual para ellos, como tampoco lo han sido las condiciones de vida previas de hombres y mujeres. Vamos a ver, es decir, las desigualdades en la vejez no son sino una continuación de la expresión de desigualdades previas que afectan a cada mujer en su trayectoria vital. Entonces se reivindica así la figura de las personas mayores como sujetas de derechos y en particular hay que defender los derechos de las mujeres mayores, porque las desigualdades de género durante la vida laboral, por ejemplo, son un elemento de generación de desigualdades sociales en la vejez. Esto se traduce que sean las mujeres, y yo me incluyo, vamos, o sea, y yo creo que muchas mujeres que tienen peores pensiones porque tuvieron trayectorias laborales más precarias y eso se refleja en cotizaciones interminables. A las mujeres que vamos siendo menos jóvenes se nos juzga
rápidamente, mucho antes y mucho más que a los hombres de nuestra misma edad. Nos juzgan por nuestras ojeras, nuestras canas, nuestras arrugas, nuestra flacidez, por nuestras curvas de ese cuerpo que se va modificando con la edad, ahí por nuestra revolución hormonal que no sufren los hombres, a pesar de que somos y nos sentimos poderosas cada vez más. Pero la mayoría de los casos te descartan. Si en una profesión como la mía, que es el periodismo, en la que hace décadas era muy difícil conciliar la maternidad y crianza de hijos con los horarios de una redacción periodística que al final acabas aparcando, cuando el tiempo avanza de forma implacable, las mujeres hoy en día periodistas siguen perdiendo derechos. Cuando trabajé, y es curioso, unos 6 meses en República Dominicana, en el corazón del Caribe, descubrí que en el periodismo, cada arruga y cada ojera en las mujeres era un plus de prestigio y experiencia. En las televisiones dominicanas, en los informativos, las mujeres mayores ocupan la pantalla. Además, valoran sobremanera los expedientes profesionales de largos años de experiencia. Y lo digo en un país en el que la estética es, vamos, es la cárcel de las mujeres jóvenes, con operaciones, con, bueno, cambios de imagen, pero vamos, yo allí descubrí que allí se valoraba a las mujeres, cosa que en España no se valora. Yo fui redactora jefe del periódico Mediterráneo en 1985, solamente éramos 2 mujeres en España, y tengo que deciros que hoy no hay ninguna mujer directora en ningún medio de Castellón. Las periodistas somos como otras muchas miles de mujeres que se ven obligadas a detener su carrera profesional y a cargar con una pensión que no les corresponde. La protección social está obligada a integrar una perspectiva de género y nos hacemos mayores y crecemos, nos hacemos mayores y arrastramos demasiada discriminación. No cotizamos lo suficiente, interrumpimos nuestras carreras para cuidar a los hijos y ahora la vida nos sorprende ingratamente. Si os parece, vamos a cerrar. A mí, yo he hecho este encuentro online de la misma manera que hubiese querido hacerlo presencial, así que tenemos a Bárbara Breva, que va a cerrar cantando una canción dedicada a las mujeres. Bárbara es cantante profesional, pero también es periodista y abogada, con lo cual tiene una trayectoria vital muy interesante también como mujer. Y bueno, voy a ponerla. Ya cuando Bárbara termine nos despediremos. Todos tenéis mi email. Editaremos este webinar, este espacio, y colgaremos también en YouTube el vídeo para que podáis compartirlo. Sabéis que tenemos un grupo en Facebook de Envejecer en Femenino. Por favor, colgar artículos, invitar a gente a participar. Tenemos que crecer y dar difusión y bueno, que generemos el mensaje y para que la gente se pueda unir. Así que gracias, Bárbara. ¿Me oís? Sí. Hola, es que he tenido algunos problemas de conexión ahora estos últimos 10 minutos y nada, me ha gustado mucho este encuentro, tanto la ponencia como el vídeo, todo lo que se ha comentado. Creo que son temas sobre los que tenemos que reflexionar, sobre los que no veníamos reflexionando y que creo que es importante tener en cuenta, tanto para nuestro propio envejecimiento como mujeres, como para poder ayudar a las mujeres que ya están en una edad de más madurez, ¿no? Y entender un poco, como habéis dicho, esos roles que tradicionalmente hemos tenido o se nos han impuesto y ver qué queremos mantener, qué queremos dejar y cómo hacer toda esa transición y hacerla de la mejor forma posible. Así que, si os parece, bueno, Viviana me ha pedido que cante una canción y como era una temática de mujeres,
Yo le he propuesto cantar la canción de Ana Belén, Desde mi libertad, que además es una canción... Bárbara, qué bonita. A ver si me sale, porque estoy no estoy en casa y no tengo la letra delante, pero además es una canción importante para mí porque cuando era muy pequeñita, con 8 años, quería entrar en el coro del colegio de Manolo Portolés y había que cantar una canción. Y no sé por qué, pues yo canté un trocito de esta y desde entonces la llevo en el corazón porque pienso que las mujeres nos tenemos que liberar de todo lo que se supone que debemos hacer y hacer lo que queremos hacer y hacerlo desde esa libertad, desde nuestra libertad, no desde que nadie nos imponga nada, sino hacerlo porque realmente queremos. Así que, a ver, ¿dónde me pongo? Pues si no, lo cojo yo. Me animo. Sentada en el andén, mi cuerpo tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren como sombra del ayer. No será fácil ser de nuevo un solo corazón. Siempre había sido una mitad sin saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Quiero empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mi pie. Desde mi libertad soy fuerte porque soy volcán. Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo alzar. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mi pie desde mi libertad.